ponencia del día de hoy va a explorar la parte que tiene que ver con el contexto de cambio en el cual estamos viviendo de un auge tecnológico sin precedentes. Vamos a pasar a entender un poco los conceptos generales sobre transformación digital y gobierno digital. Vamos a revisar las experiencias más aleccionadoras a nivel mundial, o los casos más exitosos. Y finalmente vamos a revisar un poco cómo ha sido el desarrollo del gobierno digital en el Perú en este contexto de la transformación digital. Entonces, nos enfrentamos a un llamado cambio de época, ¿no? Este cambio de época, a su vez, también enfrenta nuevos retos, ¿sí? Hay como una especie de sentencia o frase ya reconocida, ¿no? La pandemia ayudó a digitalizar los procesos, ayudó a digitalizar los servicios, ¿no? Ayudó a que el comercio electrónico crezca, ¿no? Pero a su vez también permitió identificar algunas limitaciones, ¿no? Estamos enfrentando una crisis sanitaria mundial que felizmente ya estamos a puertas saliendo. Desde el 1 de octubre ya no vamos a usar las mascarillas. Bueno, se usa de forma limitada. Esta nueva revolución industrial, hay una crisis ambiental mundial también, ¿no? Entonces, esta es la nueva realidad que enfrentamos. Y a su vez, este mismo foro del video sacó un reporte del 2022 que se llama el Reporte de Riesgos Globales, lo hace año a año, y de hecho los temas del año pasado y este año ya revelaban mucho el tema de seguridad digital, ¿no? Entonces, esos son los retos en realidad, ¿no? A mayor digitalización, también existen nuevos peligros, nuevas amenazas, ¿no? Y esto es lo que podemos llamar los resultados adversos de los avances tecnológicos, ¿no? Y no estamos hablando solo de averías en sistemas informáticos, ¿no? Hoy en día los ataques cibernéticos pueden dañar sistemas físicos, ¿no? Tuberías, gas, etcétera, ¿no? De hecho, ya han habido ataques de ese tipo, ¿no? Las averías que más se dan son las averías de infraestructuras críticas de información, ¿no? Sistemas, datos, etcétera, ¿no? A su vez hay un proceso también de desigualdad digital, ¿no? ¿Quiénes acceden a la tecnología? ¿Cómo acceden a la tecnología, ¿no? ¿Qué oportunidades hay para el acceso a la tecnología, ¿no? Otra característica es que hay una concentración de la potencia digital, ¿no? Acá se refiere a que los países, aquellos que más invierten en ciencia y tecnología, los países que tienen mayor recurso humano o tienen profesionales en ciencia, tecnología, en seguridad, etcétera, son los que logran un mayor desarrollo en estos campos, ¿no? Hay algunos errores en las medidas de ciberseguridad de se refiere a, por ejemplo, cómo nosotros hacemos las prácticas de ciberseguridad, ¿no? Cómo nos protegemos, ¿no? Y hay faltas de gobernanza tecnológica también, ¿no? O sea, ¿quién dirige las políticas de ciberseguridad a nivel global, ¿no? ¿Quién dirige las políticas de ciberseguridad en los países, ¿no? ¿Cómo articulan en los países los temas de ciberseguridad, ¿no? Eso vamos a ir viéndolo más adelante. Este cambio de época y este informe también recoge estos datos, ¿no? Que son también importantes. Nos dice que hay un 435% de incremento en ransomware. Ransomware es un tipo de ataque cibernético, pero no es cualquier ataque, es aquel ataque que secuestra de alguna forma tu información a cambio de dinero para que te puedan ser devueltos. Es una especie de extorsión digital, digamos, ¿no? Existe una brecha de ciberprofesionales de 3 millones, ¿no? O sea, el mundo, para poder enfrentar este nuevo cambio, requiere más profesionales de tecnología y existe una brecha de 3 millones, incluso en países más adelantados. Entonces, se requiere tener universidades que estén formando en profesionales en tecnología para poder hacer frente a este cambio global de mayor digitalización, mayor avance, ¿no? Si realmente queremos apuntar a un verdadero desarrollo de país que apunte a ello, ¿no? No es solo adoptar la tecnología, sino también desarrollar tecnología. Por otro lado, entre los beneficios que ha surgido y en mayor medida durante la pandemia es que ha habido un crecimiento importante de 800 billones en el valor del comercio digital. Se calcula al 2024 que será de 800 billones, ¿no?
Recordarán que en la pandemia todos los comercios estaban cerrados y mucha gente se lanzó a lo digital a comprar por los celulares, por las páginas web. Muchas empresas no contaban con páginas web que contaran con plataformas, con pasarelas de pago o sistemas de logística de entrega. Pero durante la pandemia evolucionaron, avanzaron en ello y eso se muestra en los resultados y va a seguir creciendo. El comercio electrónico digital llegó para quedarse también, ¿no? Y luego, este dato es muy importante, el siguiente, ¿no? 95% de los problemas de ciberseguridad se deben a errores humanos. Es decir, hay una falta de una cultura digital para la protección de nuestra información, para cómo salvaguardar nuestra información o ser cautos en el acceso a determinadas páginas web, ¿no? Y también esto muestra que hay un entorno de mayor dependencia digital y de cibervulnerabilidades, ¿no? Todas estas amenazas que existen, ¿no? Y esto se dio en mayor medida durante el desarrollo del trabajo remoto, este mayor desarrollo digital durante la pandemia. Otra característica es que lo digital es transversal a todo hoy en día, ¿no? Hoy en día no hay nada que no se pueda hacer desde lo digital, ¿no? Y también hay una llamada convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica quiere decir que existen nuevas soluciones como puede ser el Big Data, la cadena de bloques o blockchain, la inteligencia artificial, etcétera. Y no son desarrollos independientes. Estos desarrollos se pueden complementar y lograr nuevas soluciones, ¿no? Por ejemplo, usar instrumentos de IoT para la agricultura y esos monitores de sensores que se ponen en el campo de agricultura, de dispositivos de IoT, permiten capturar la información sobre temperatura, ¿no? Y esta información va a un sistema de Big Data y este sistema de Big Data puede generar un sistema de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? O sea, estos desarrollos se van complementando y hacen mucho mayor el propio desarrollo digital que se conoce, ¿no? Y nosotros diremos también que, bueno, esto posiblemente sea en países adelantados, ¿no? Podría uno pensar, ¿no? Pero no. Este centro para la cuarta revolución industrial que existe en Estados Unidos también lo existe en América Latina. Y acá tenemos, este es el centro para la cuarta revolución industrial de Colombia. Este centro para la cuarta revolución industrial forma parte de una red de centros de la cuarta revolución industrial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este es el de Medellín, pero tenemos que hay un centro para la cuarta revolución industrial, el primero, fundado en San Francisco en el 2017, en Tokio, Japón en el 2018, en Beijing, China en el 2018, Mumbai en India en el 2018 y este el 2019 en Medellín. Está gestionado por Ruta N, que es un programa que tiene que ver con el emprendimiento, la promoción del uso de la tecnología y la empleabilidad. Es el resultado de una alianza entre el Foro Económico Mundial, el Gobierno Nacional de Colombia y la Alcaldía de Medellín. Se han trabajado algunos proyectos, proyectos como el mejoramiento de procesos de efectividad en la labor por parte de entidades de control a través de la inteligencia artificial, fortalecimiento de la política criminal y la seguridad ciudadana a través del uso de herramientas de inteligencia artificial, infraestructura tecnológica para la equidad, utilización de Internet de las cosas para mejorar la movilidad, políticas públicas para la adopción de blockchain o blockchain para el catastro, ¿no? Esas son algunas de las soluciones que se pueden identificar y seguro hay más, ¿no? Ahora, por otro lado, en este entorno de cambio, de mayor invención tecnológica, de una aceleración profunda de la tecnología, también hay una mirada hacia lo que le llaman la economía naranja, ¿no? Es decir, apoyar también la creatividad, ¿no? La industria de la creatividad, ¿no? La industria audiovisual, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí dicen que Medellín, por ejemplo, invierte el 2,14 de su PBI en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Existen 1.690 organizaciones del ecosistema de la economía naranja. 99% son microempresas. Esa economía naranja, economía de la creatividad, representa el 1,5% del PBI de Antioquia. Ahí están los sectores que se desarrollan en la economía naranja. Principalmente el diseño, 25%, la música, 7%, 12% de fotografía, el diseño de joyas, 13%, o joyas en general, 13%, 15% audiovisual, ¿no? Entonces, estos cambios, no solo tecnológicos, también tienen que ver
con económicos. Es el nuevo mundo, la nueva realidad en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es transformación digital entonces, ¿no? Muchos han dicho que tiene que ver con la innovación, ¿no? Que tiene que ver con este proceso de cambio, de disrupción, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es la adopción de procesos y prácticas de negocios para ayudar a las organizaciones a competir efectivamente en un mundo cada vez más digital. Eso es lo que hemos dicho, creo que hasta ahora repetidamente, ¿no? Y rechaza otras definiciones acotadas a la implementación y el uso de solo la tecnología, ¿no? Entonces, cuando alguien le quiera dar una definición de transformación digital y parta desde la tecnología, no, en realidad hay algo más atrás de la tecnología, ¿no? Que tiene que ver con la organización, con las prácticas, con los procesos, ¿no? Y esta definición es el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, ¿no? Del 2017. Luego, Aluni y Lambias nos dicen que la metodología es una sola parte de la transformación digital en la cual la estrategia, ojo, ahí da como otros elementos, ¿no? La estrategia, la gestión del talento, la estructura organizativa y el liderazgo son tan importantes o incluso más importantes que solo la tecnología, ¿no? Entonces, eso es un poco una mirada de la transformación digital. Otra concepción es la que nos da, a ver, voy a hacer el siguiente. Es lo que nos da la OCDE, ¿no? La OSD nos dice que la transformación digital es un efecto en sí mismo, ¿no? Son los efectos económicos y sociales de la digitación y la digitalización. Acá nos pone dos conceptos adicionales. ¿Qué es la digitación? Es convertir los datos y procesos en un formato legible por máquinas, en ceros y unos, ¿no? Y la digitalización es un efecto mucho mayor, que es cómo tú usas la tecnología y los datos para generar cambios en las actividades cotidianas, ¿no? O cambios en las ya existentes, ¿no? Digitalizar un servicio, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y eso no termina siendo solo transformación digital, sino transformación digital es el efecto en sí no hay que ver la transformación digital como un proceso en el cual hay que adoptar, sino es un efecto que se logra con el tiempo, ¿no? Otro concepto importante dentro de la transformación digital tiene que ver con la confianza digital, ¿no? La confianza se da entre dos personas, se da entre una persona y una institución, se da entre dos instituciones. Y la confianza digital es la confianza que se da en el entorno digital. Habíamos hablado al inicio también de estas amenazas que existen en el entorno digital, eh, que son también un espacio que tenemos que procurar estar al tanto, ¿no? Entonces, en esta confianza digital hay dos actores clave, o dos representantes clave, ¿no? Por un lado, tenemos aquellos usuarios o donantes de su confianza que le dan su confianza a alguien, ¿no? Y ese alguien puede ser una empresa, puede ser el propio Estado, que da la garantía de que su servicio, de que su atención es confiable. Un banco, una entidad pública, es el garante de ese servicio, que es de calidad, que cumple con las medidas de seguridad adecuadas, eh, que cuenta con el marco legal necesario, que establece las regulaciones necesarias, etcétera. Y esa es una mirada muy importante dentro del proceso de transformación digital y dentro del proceso de gobierno digital también, ¿no? Eh, otra concepción importante dice que la confianza alivia la fricción, ¿no? Es decir, esta fricción se puede dar porque hay un problema si hablamos netamente de una relación que se soporta en elementos tecnológicos, y hay un problema en la infraestructura de la tecnología que soporta un determinado servicio, ¿no? Una aplicación que se cae, por ejemplo, ¿no? O hay un problema del diseño o la funcionalidad que no son adecuados, no me responde o no es tan interactivo una determinada aplicación o un determinado procedimiento, ¿no? Otros tienen que ver problemas con cumplimiento de reglamentos o leyes o medidas de seguridad de identificación o datos, ¿no? Ya se han dado casos de fuga de datos, etcétera. Entonces, la confianza digital se construye. La confianza se construye y a mayor confianza existe menor fricción, ¿no? Y es una relación de dos, ¿no? Generalmente, ¿no?
En esa medida, si revisamos un estudio, que este es en general de la confianza digital, no necesariamente la confianza digital en el gobierno, pero sí la confianza digital, podemos identificar, por ejemplo, dos medidas que tienen que ver con lo interno de la persona, que tienen que ver con el comportamiento y las actitudes. La columna roja tiene que ver con aptitudes, la columna verde tiene que ver con el comportamiento y la columna celeste y amarilla tienen que ver un poco con lo externo, ¿no? Cómo yo me relaciono con este otro que da el servicio, ¿no? Y tiene que ver con el entorno digital y la experiencia de usuario digital, ¿no? Entonces, como el comportamiento, la pregunta, o esto se basa en unas encuestas que han hecho a nivel mundial, la pregunta es cómo responden los usuarios a las fricciones en su entorno y experiencias digitales, ¿no? Las actitudes es cómo se sienten los usuarios sobre el entorno de la confianza digital, ¿no? El propio entorno digital es cuáles son los mecanismos garantes para generar la confianza en la economía digital y qué tan robustos son. Y la experiencia de usuario es cómo experimentan los usuarios el entorno de confianza digital, ¿no? Esto lo miden en un rango de 0 a 1, ¿no? Donde 0 es menos confiable y donde 5 es más confiable, ¿no? Si vemos en los datos para el Perú, de este estudio muestran que estamos aún, no confiamos tanta confianza media, si se quiere, porque la mayoría está en el 2.7, 2.5, 2.6. No tenemos nuestra actitud si no es tan abierta, ¿no? A esta confianza. Entonces hemos visto un poco el contexto, hemos visto el proceso de la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Estamos viendo el tema de confianza y vamos a ver otro tema, otra categoría que nos ayuda a entender este proceso de transformación digital y es la llamada brecha digital, ¿no? Cuando hablamos nosotros de brechas digitales, podemos hablar de una brecha general, que es los aparatos para conectarme, un celular, una computadora, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que se llama asequibilidad, ¿no? ¿Qué capacidad tengo para poder pagar por el servicio de Internet o la capacidad que tengo para tener el dispositivo, ¿no? Y por otro lado, en el segundo lugar de esta cadena es el desarrollo de habilidades, ¿no? Es otra brecha por cubrir, ¿no? ¿Qué tanto puedo o sé sobre el uso de la tecnología y eso cómo me puede beneficiar en mi día a día, ¿no? Y si no sé, no tengo acceso, no tengo las habilidades, me enfrento a otra brecha. Y esta brecha es el acceso a servicios, ¿no? Porque hoy en día, cada vez los servicios se vuelven más, todos transitan hacia lo digital, ¿no? Si hoy en día tengo un problema, por ejemplo, con un servicio telefónico, trato de llamar a mi operador y mi operador, posiblemente la persona no me conteste una persona, sino me conteste un bot, ¿no? Un robot, eh, y este robot me diga qué hacer, ¿no? Como ya sucede hoy en día, ¿no? Es un bot telefónico, ¿no? Entonces, es una cadena, ¿no? Y si yo no tengo acceso a infraestructura, no desarrollo habilidades, no sé acceder a servicios, mi confianza en el entorno digital va a ser mayor o menor, ¿no? Entonces ahí es la pregunta también relacionándolo con lo anterior, ¿no? Entonces también va a generar una brecha de confianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas brechas no son las únicas, vamos a ver más brechas. Tenemos brechas que tienen que ver con lo social también. Una brecha que tiene que ver con la descentralización y la interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay poblaciones que no acceden a tecnología y es lamentable. Se tiene que promover que más accedan a tecnología y además se tiene que buscar el espacio necesario, generar el contexto necesario para que esas poblaciones que acceden a tecnología encuentren en la tecnología un medio importante, por ejemplo, para preservar su propia cultura, para preservar su propia identidad. Existen también las brechas de seguridad, al desconocer cuáles son los mecanismos para estar en un entorno seguro. Brechas de accesibilidad que tienen que ver con personas, páginas web del Estado que tengan soluciones que le permitan, por ejemplo, aplicar un botón de dentro de una página web
y que a una persona que tiene con dificultades de visión le permita ver mejor, ¿no? Hay aplicaciones que te ponen en blanco y negro, que hay aplicaciones que te leen si no lees, o que te leen si no puedes leer, sino que accedes vía audio. Otra brecha tiene que ver con la niñez. Cómo, no, cómo protegemos a los niños, a nuestros niños en el entorno digital, o cómo hacemos que los niños sean cada vez más parte de este mundo digital. Las brechas de género, generalmente al inicio mencionábamos la importancia de generar empleabilidad y la importancia de tener mayores profesionales en ciencia y tecnología. Bueno, la brecha en mujeres ingenieras es muy pequeña, ¿no? Perdón, es muy amplia. Es decir, necesitamos más mujeres que se dediquen a la tecnología, más mujeres que apuesten por la tecnología, porque es un espacio laboral inclusivo y de mayor desarrollo. Otro tiene que ver con incluir a los adultos mayores, ¿no? Eso también genera otras brechas, ¿no? Que también es importante. Este año, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebra cada año el Día Mundial de las Telecomunicaciones y establece un tema en específico. El tema específico de este año fue adultos mayores, ¿no? Incluir a los adultos mayores, ¿no? Que también resulta importante. Y esto de contexto de brechas, el contexto de confianza digital, nos lleva un poco ya a adentrarnos a lo que es el gobierno digital, ¿no? Hablar en sí del gobierno digital, ¿no? Hemos pasado del gobierno electrónico al gobierno digital. Hablamos primero de un gobierno llamado analógico, es decir, el presencial, uno va y hace sus operaciones con la entidad pública. Pasamos a un gobierno llamado gobierno electrónico. Este gobierno electrónico promueve la transparencia, sí, y plantea un enfoque centrado en el usuario, ¿no? Ahora, el enfoque planteado en el usuario, tiene que ver con un poco la predisposición del gobierno a digitalizarse, ¿no? A digitalizarse. Entonces, del gobierno electrónico, que podíamos identificar centrado un poco en la modernización del propio Estado, pasamos al llamado gobierno digital, ¿no? Que apunta más a la visión de incluir al ciudadano en las decisiones, ¿no? Por eso se dice que es un enfoque más abierto, impulsado por el usuario. Mientras el gobierno electrónico es impulsado desde el Estado, el gobierno digital es impulsado por su usuario. Es decir, se piensa en las necesidades de los usuarios. Para poder sacar un servicio es importante, o digitalizar un servicio, es importante conocer las necesidades de la población. Es importante conocer, por ejemplo, si yo saco un aplicativo móvil, que este aplicativo móvil, los distintos botones que tiene el aplicativo o cómo se denominan estos botones sean entendibles, sean comprensibles por todos, por ejemplo, ¿no? Se hacen pruebas para saber si realmente, pruebas de uso para saber si se entiende el sistema, etcétera, ¿no? Esa es una visión más de gobierno digital, pensar en el ciudadano. Luego tenemos principios de gobierno digital, ¿sí? ¿Y cuáles son estos principios de gobierno digital? Uno es la apertura, la transparencia y la inclusión, que de buena cuenta es una característica del gobierno digital. Eh, Se busca que todos los procesos sean transparentes, que la información que produce el Estado esté disponible para los ciudadanos. Otro principio tiene que ver con el compromiso y participación en la formulación de las políticas y prestación de servicios, es decir, se tiene que procurar que el ciudadano esté incluido en todo el proceso de las políticas públicas, ¿no? Tanto en el diseño de la política, el seguimiento de la política o la evaluación de la política. Luego tenemos la creación de una cultura del sector basada en datos, ¿no? Eh, Al ser los datos un valor importante en esta sociedad digital, lo que se tiene que hacer es generar una cultura de datos en el sector público, buscando que se genere datos de calidad, datos que puedan ser compartidos, datos que sean accesibles, etcétera, ¿no? Es la lógica del llamado hoy en día gobierno de datos también. Y esto nos lleva también a otro punto, ¿no? Por un lado está esta cultura de datos, de aperturar los datos, pero también hay una cultura de proteger la información que es privada de los usuarios, de los ciudadanos, y garantizar la seguridad de los mismos. Asimismo, tenemos la importancia del liderazgo y compromiso político, ¿no? Una de las grandes características
que ha limitado el propio desarrollo del gobierno digital es la falta de compromiso o liderazgo en algunas entidades o instituciones que no apostaban por lo digital, porque lo digital desde el gobierno electrónico tiene tiempo desde 2000 en adelante, imagínense. Esa es la necesidad de tener un liderazgo y compromiso político en lo digital es importante. El uso coherente de la tecnología digital en todas las áreas políticas, ¿no? Esto tiene que ver con esta llamada transversalización que ya les he mencionado, ¿no? Que está en todo, ¿no? Luego tenemos marcos de gobernanza y organización eficaces para coordinar. Uno de los grandes problemas del Estado en general es la coordinación. Y la coordinación es un pilar clave para el propio desarrollo digital y tecnológico. Y asimismo la gobernanza, ¿no? Cómo las entidades coordinan para poder brindar un servicio. Cómo las entidades coordinan para poder generar un marco político o legal necesario para el desarrollo de servicios, ¿no? Firma digital, etcétera. eh, Fortalecer la cooperación internacional con los gobiernos. Hoy en día, así como en los estados se habla más de lo digital, a nivel de los organismos de cooperación internacional eh, o los fondos de financiamiento, se apuesta más por los temas digitales, es decir, tienes distintas entidades internacionales que hablan de lo digital. Entonces, hoy existe más apoyo a los temas digitales también, si es que se quiere apostar a ello. Desarrollo de casos de negocio eh, quiere decir que se debe buscar para poder incentivar el desarrollo digital, es buscar proyectos de corto plazo y largo impacto o que generen un entorno propicio para apuntar más al desarrollo digital de la organización. Reforzar las capacidades de gestión de proyectos TIC es importante. Eso tiene que ver con el enfoque de proyectos, ¿no? Que se tienen que desarrollar los proyectos cumpliendo los plazos necesarios, los objetivos previstos, etcétera. Adquisición de tecnologías digitales tiene que ver con las nuevas tecnologías, es decir, pensar también en no solo en la computadora, sino en los nuevos desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial, Big Data y la migración hacia esos de parte de los servicios. Y finalmente el marco legal y regulatorio que debe ser claro, debe responder a las necesidades de los ciudadanos y debe ser sustentado en los problemas públicos, ¿no? Son los principios importantes. Luego pasamos a las dimensiones del gobierno digital. Las dimensiones digital son que es digital por diseño, es decir, se tiene que pensar realmente hoy en día en servicios digitales que sean digitales desde el inicio, ¿no? Es decir, para ser prestados en un entorno digital y, y desde el inicio hasta el final, ¿no? Por ejemplo, que no tengan ninguna presencia presencial, valga la redundancia, en ese proceso, ¿no? Seguro va a haber otros que sí logren ello y otros que habrá una etapa que sí es presencial, ¿no? Eh, Sector público basado en datos, ya lo hemos mencionado, los datos son un valor importante tanto para toma de decisiones como para poder medir resultados dentro del desarrollo de las políticas. Gobierno como plataforma, esto es una característica propia del gobierno digital, gobierno electrónico desde mucho tiempo atrás. Esto plantea, por ejemplo, esta mirada así como existen los marketplaces de los celulares, de los servicios de las grandes empresas tecnológicas, tener una especie de marketplace del Estado, ¿no? Que tú puedas usar distintas soluciones y poder desarrollar distintos servicios, ¿no? Esa es la idea de gobierno en plataforma. Abierto por defecto viene con la lógica del gobierno abierto, la importancia de tener tanto datos abiertos como procesos abiertos. Y cuando hablamos de procesos abiertos nos referimos a que sea esta apertura del Estado o de la entidad que ofrece el servicio digital hacia que los ciudadanos opinen sobre un determinado servicio o proceso. Basado en los ciudadanos, de hecho, tiene que ver con entender las necesidades del ciudadano para poder brindar servicios desde lo digital. Proactivo tiene que ver con mirar hacia el futuro, una visión estratégica de qué es lo que se viene en desarrollo digital y estar pensando en cómo adaptarse o cómo migrar hacia esos nuevos procesos o cambios, porque una de las características de la tecnología y de este proceso de transformación digital es el cambio, lo único constante es el cambio, ¿no? Esto es una de las fuentes tomadas de la OSD. También tenemos de estos conceptos, hablar un poco, enfocarnos un poco en esto de los datos, porque los datos
forman parte importante del proceso de transformación digital. Y entonces cuando hablamos de datos podemos hablar de este esquema en los cuales uno de los tiene que ver con la gobernanza, y esta gobernanza se refiere a la gobernanza de los datos, ¿no? No de la entidad, de los datos, ¿no? Es cómo se gestionan los datos, qué reglas hay, cuál es la arquitectura que tengo para los datos, cuál es la infraestructura que tengo para los datos, cuál es el liderazgo y visión que se tiene para el uso de los datos, eh, y qué capacidades se cuenta para una implementación coherente del uso de los datos, ¿no? Y esto pasa por otro filtro, otra etapa que tiene que ver con la confianza, ¿no? Este concepto que hemos hablado de confianza entre uno y otro, bueno, esto también se construye desde los datos y se construye desde las entidades, ¿no? Y acá hablamos de la confianza cuando los datos se usan de forma ética, se, se, se cumplen mecanismos de privacidad y consentimiento, mecanismos de transparencia, mecanismos de seguridad. Y esto nos lleva a la parte moradita que está, que dice valor público, ¿no? O sea, tener una gestión adecuada de datos, una gestión adecuada de la confianza, se puede generar valor público en la entrega de los servicios de datos, ¿no? Evaluar el monitoreo, la entrega de servicios o la entrega de datos, anticipar o planificar medidas de datos, ¿no? Para el uso de datos, ¿no? Y esto nos lleva a otro concepto más que tiene que ver con las prácticas del gobierno digital hoy en día y tiene que ver con la llamada evidencia, ¿no? Eh, Esa es la llamada, el enfoque ágil, ¿no? El enfoque ágil que se basa en la evidencia. Es decir, hoy en día las soluciones se buscan que sean más rápidas, las políticas, servicios sean más rápidos. Y para ello nos lleva a un ciclo en los cuales se hace una consulta continua, ¿no? Primero se descubren las necesidades, se desarrollan políticas, soluciones, etcétera. Luego con ese desarrollo de políticas se diseñan y entregan servicios, se opera, se mide y se mejora y vuelves al nuevo ciclo, ¿no? Nuevas necesidades, etcétera, ¿no? Y para ello es una visión de investigar continuamente el alcance del problema, entender las necesidades, probar si funciona o no determinada política o medida, recopilar los comentarios, es decir, qué dice la ciudadanía sobre un determinado servicio o cómo se implementa un determinado servicio, ¿no? Estos conceptos sobre gobierno digital y transformación digital me lleva a un esquema que yo trabajo para tratar de explicarles un poco todo este cambio, un modelito que se construyó en base al trabajo de Hilbert del 2012 y es el siguiente. Por un lado tenemos es el llamado cubo, el modelo cubo, ¿no? Es un modelo para armar, ¿no? Y esto tiene que ver con los datos, servicios y este entorno de cambio en el cual vivimos. Eh, entonces, por un lado tenemos primero los ciudadanos, eh, eh, los ciudadanos acceden a servicios, esos servicios son digitales, y luego pasamos a este cubo para armar. Este cubo para armar tiene que ver con el gobierno, cuando brinda servicios de gobierno digital, justicia o comercio, cuando hablamos de soluciones digitales relacionadas al comercio, a la justicia, la educación o la salud, y a su vez esto se sustenta en una medida que ya hemos mencionado, la conectividad y las tecnologías habilitantes o tecnologías emergentes, la ciberseguridad y la privacidad y las capacidades y conocimientos. Esto tiene que ver un poco con las brechas que hemos mencionado inicialmente. A su vez, esto tiene que ver con recursos, políticas y regulación, tiene que ver con mecanismos de monitoreo y evaluación, y como es un cubo que está en constante cambio, en constante dinamismo, tiene que ver también con la gobernanza, la innovación, tiene que ver con esta revolución 4.0, tiene que ver con la transformación digital y la economía digital, y es decir, apuntamos a un llamado estado exponencial o un nuevo estado, ¿no? Y también que apueste al cambio climático en la medida que se pueda hacer un uso eficiente de las tecnologías, ¿no? En tecnología, cuando se piensa en planificar, se tiene que pensar también en los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, Nos encontramos en un proceso de cambio de época sin igual. La transformación digital es un proceso no solo tecnológico, la confianza es importante, la relación de dos que tienen entre los campos, disminuir las brechas digitales es importante y el gobierno digital plantea un enfoque abierto de principios, de valor de datos y poner al centro del ciudadano y las necesidades. La transformación digital es un proceso en construcción y un modelo para armar. Los casos importantes que hay que tener en cuenta es Estonia, líder en gobierno digital, Corea,
Uruguay en temas educativos digitales. Un poco las experiencias, les decía, Estonia es la primera sociedad digital del mundo. El 99% de los servicios gubernamentales se prestan en línea. El 98% de las recetas médicas se emiten digitalmente. El 99% de la población tiene una identidad electrónica. Corea inició el 2001 las primeras leyes de gobierno electrónico. El 2010 entró en vigencia la ley de gobierno digital, Electronic Government Act. El 2013 apunta al gobierno 3.0 con una ley de promoción y suministro de uso de datos públicos. Otra vez los datos son importantes cuando se habla de gobierno digital o gobierno electrónico, permitiendo ampliar la promoción del gobierno digital hacia un nuevo enfoque centrado en los usuarios. En el 2016 anuncia su primer plan maestro de gobierno digital, gobierno electrónico. El 2021 se estima que el gobierno digital de Corea estará compuesto por 16.000 sistemas de información y equivale a un presupuesto de 4.700 millones. Y se calcula que el 89% de la población surcoreana, el 37 millones, son usuarios regulares del gobierno digital. Es número 1 en el índice de gobierno digital 2019, es número 1 en el índice de datos de OUR, es segundo en la encuesta de gobierno electrónico de Naciones Unidas del 2020. Ayer, perdón, salió el informe de 2022 también de gobierno electrónico, gobierno digital. Si pueden la buscan, lo puede subir en los documentos porque acaba de salir. Esta es la foto de una ciudad inteligente de Corea, de Incheon, que está cerca a Seúl. Tiene sensores, promueve la inversión, etcétera. Uruguay es un ejemplo de la educación digital y a diferencia de otros países, esto no fue promovido desde el sector de educación, sino desde el sector social. CEIBAL significa Conectividad Educativa de Informática Básica para Aprendizajes en Línea. Es el Centro de Innovación Educativa con Tecnologías Digitales en el Estado uruguayo. Es el ejemplo más exitoso mundial de las OLPC, las One Laptop per Child, que fue una iniciativa del MIT. Tiene efectos positivos en las habilidades digitales y cognitivas, aunque presenta efecto nulo o impacto incluso negativo en los resultados académicos, ¿no? Eso es de un estudio que se ha hecho el año pasado que muestra que, si bien es cierto, cuando se lanzó la SOLPC pensaron que automáticamente la tecnología iba a cambiar mis resultados en matemática, en letras, etcétera. No, eso no es el resultado. El resultado tiene que ver con el aprendizaje propiamente digital, la interacción con la computadora, etcétera. Ese sí es el aprendizaje probado, ¿no? Pero es el caso más exitoso de OLPC a nivel global. Tres componentes importantes que explican este proceso es que fue lanzado por su ministerio, que sería de Inclusión Social, y tiene tres componentes: social, educativo y tecnológico. Es concebido como un proyecto de inclusión digital e igualdad de oportunidades. Se brinda internet de alta velocidad a los centros educativos de todo el país. Se generan contenidos educativos y plataformas específicas como CREA. Y se negoció con los editoriales para que los libros de textos estuvieran accesibles para los alumnos. Este es el desarrollo del gobierno digital en el Perú. Ven que surge desde el año 90, incluso con el INEI. Al lado izquierdo van a ver todo el desarrollo del gobierno electrónico hasta el 2016. Y desde el 2017 en adelante hubo el cambio hacia la visión del gobierno digital, ¿no? Además que se logró un proceso de institucionalización y gobernanza mayor dentro de las entidades. Se crea la nueva plataforma .gov.p, se crea el llamado Comité de Gobierno Digital, la Plataforma Nacional de Software Público, la Ley de Gobierno Digital. Se declara de interés nacional el gobierno digital, la innovación y la economía digital con enfoque territorial. Se da el convenio de Budapest, un convenio importante a nivel internacional en temas de ciberseguridad. Se crea el Laboratorio de Innovación Digital, el Marco de Confianza Digital, el Sistema Nacional de Transformación Digital, el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, entre algunos cambios normativos que ha habido importantes dentro de la gestión pública. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital hoy en día es rectora de los siguientes temas. Es rectora del Gobierno Digital a través de la Ley de Gobierno Digital, es rectora de la identidad digital, del gobierno de datos, de la interoperabilidad, de la seguridad digital, de la arquitectura digital a través del reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Es rectora de la confianza digital a través del Marco de Confianza Digital, Sistema Nacional de Transformación Digital, y es rectora del Sistema Nacional de Transformación Digital a través del decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Entonces, eso es lo que denominamos gobernanza, ¿no? O sea, a través de los marcos legales
ha establecido lineamientos en los cuales es competente, ¿no? Entonces esto nos lleva un poco a entender esto de la transformación digital dentro del marco legal vigente, ¿no? Es un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural, ¿no? Ahí estamos partiendo bien, ¿no? No está poniendo la tecnología como centro, sino el proceso, y entiende que que la importancia del cambio cultural hacia el interno de las organizaciones públicas, ¿no? También apuesta por el uso intensivo de las llamadas tecnologías digitales, la sistematización y análisis de datos, otra vez reconoce a los datos como algo importante que genera efectos económicos, sociales y de valor para las personas, ¿no? Y acá también es clave en esta concepción porque lo determina como efecto. Y al inicio, si recordarán, les dije que la transformación digital termina siendo un efecto más que algo que buscar. Es un efecto que con el tiempo se logra, ¿no? Y hablamos del Sistema Nacional de Transformación Digital, busca promover la transformación digital, la innovación digital, la economía digital, la inclusión financiera, el acceso y la inclusión de tecnologías digitales. Luego tenemos que dentro de las entidades del Estado, el sistema está compuesto por las distintas entidades públicas, como el Ministerio de Economía, Educación, Transportes y Comunicaciones, Producción, Justicia, Relaciones Exteriores, Concitec, PCM, y además de cada uno de los comités de gobierno digital de las entidades públicas. Esta es la ley de gobierno digital que define qué es el gobierno digital, es el uso estratégico de las tecnologías digitales y los datos en la administración pública. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados. Esto también es importante considerar porque desde el concepto que les mencioné, es un gobierno más abierto, o sea, un gobierno digital abierto hacia críticas, hacia recepción de soluciones y a interacción con todos los actores posibles. Apoyan la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto a los derechos ciudadanos y las personas en el entorno digital. Objetivos: normar, coordinar e integrar, promover la investigación y el desarrollo, promover y orientar la formación y capacitación. La identidad digital, otro elemento importante del gobierno digital, es aquello que me identifica distinto a otro en el entorno digital. Así como tengo mi DNI que me identifica en el espacio físico, la identidad digital es aquella que te permite identificarte en el entorno digital distinto a otros, ¿no? Eh, es el conjunto de atributos que te identifican en el entorno digital. Y luego los marcos de identidad digital tienen que ver con todos aquellos lineamientos, reglas, normas que permitan gestionar la identidad digital. Credenciales de identidad digital, es estudiante electrónico, la identificación digital y la autenticación digital. La identificación es cómo yo me identifico y la autenticación tiene que ver cuál es el proceso de identificación que hace la entidad sobre tu propia identidad, ¿no? Acá hablan también de los datos y la importancia de la gobernanza de datos, de contar con una infraestructura de datos y un marco de gobernanza. Cuando en la ley le hablen sobre el marco de gobernanza, siempre le van a estar hablando de lineamientos, reglas, directivas, etcétera, que permiten generar ese entorno del desarrollo de un determinado punto, de la gobernanza en este caso, ¿no? La interoperabilidad, la famosa interoperabilidad, la plataforma para integrar todos los servicios del Estado, ¿no? También acá hablan de marcos de gobernanza, marco de interoperabilidad. Cuando se refieren a marco en la ley, tiene que ver con reglas, normas, principios, etcétera, que permiten gestionar un punto, ¿no? Y esto me lleva al reglamento, pero este reglamento de gobierno digital habla sobre la identidad digital, habla sobre servicios digitales, habla sobre el uso de tecnología en los procedimientos administrativos, habla sobre los datos, habla sobre la interoperabilidad, habla sobre la seguridad digital y sobre la arquitectura digital, ¿no? Roles de la gobernanza, antes de cerrar. El Comité de Gobierno Digital es un ente importante dentro de las organizaciones. Hay un oficial de gobierno de datos, responsable de la gestión de los datos, un oficial de datos personales, responsable de la protección de datos personales, y un oficial de seguridad digital, además de un comité, de un equipo de respuesta ante incidentes de seguridad digital. Obligaciones de entidades en materia de seguridad digital. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.